Rico, buenos días, 9:30 en la mañana. Estamos en ruta Nueva Vida 97.7, listos para recibir a nuestra amiga Daisy Quiles de toda la vida. Buenos días, Daisy. Buenos días. Bendiciones. Dios me los bendiga mucho. Estoy tan feliz. Yo amo estar aquí. Compartir de la palabra de Dios y de la vida con ustedes. Y ustedes nos hacen sentir siempre que estamos en casa. Así que muchas gracias. Bien. Nosotros disfrutamos que tú estés aquí porque aprendemos de lo que es la lucha por la vida. Aleluya. Y la pasión que tú le aplicas ¿verdad? Al trabajo que tú haces, Daisy, se nos impregna, se nos queda. Amén. Así que hoy vienes hablándonos de la gracia de Dios. Aleluya. Para aquellas mujeres que tomaron la decisión de abortar y que todavía no han experimentado la sanidad y la libertad que la gracia de Dios produce. Exacto. Y es para mamás. Esas madres que perdieron sus hijos por medio de un aborto provocado. Wow. Pero también para esos padres que quizás pagaron por un aborto en su juventud y hoy se arrepienten, para esos abuelos que pagaron y quizás hasta presionaron a sus hijas y a sus hijos hacia el aborto. Quiero que sepas que hay una misericordia, que hay una gracia disponible para ti. Pero antes de comenzar, yo quiero hablar un poquito acerca, esto es del Times Magazine, The Times Magazine, y quiero decirle a todas las iglesias que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo más seguro ustedes ya hablaron de eso aquí porque ustedes siempre están al día, pero él ha firmado documentos declarando a los servicios de alabanza, a los servicios, como un servicio esencial. Las iglesias son servicio esencial y enhorabuena. Así que, pero ¿por qué lo comparte en una sección donde hablamos de lo que es el aborto, la vida, la eutanasia? Porque me encantó las palabras que dijo nuestro presidente Donald Trump, Make Puerto Rico Great Again. Él dijo, algunos gobernantes, y esto es Daisy traduciendo, algunos gobernantes han decidido que las tiendas que venden licores y las clínicas de aborto son esenciales, pero no las iglesias. Eso no es correcto. Y yo lo voy a corregir porque es una injusticia. Las casas de alabanza son esenciales. Eso fue lo que dijo Donald Trump. Así que quiero decirle a los pastores, ¿verdad? Yo voy a ser bien honesta con ustedes. Nosotros tenemos que ser valientes y no tener miedo, no temer. No hay virus que se meta con nosotros. Y sabes que tenemos que tomar nuestras precauciones porque nosotros somos pro vida, ¿verdad? Y queremos defender la vida de todos los ciudadanos de Puerto Rico, las personas mayores, etcétera. Pero es hora que nos levantemos y adoremos al Señor y defendamos nuestros derechos, ¿ok? Porque es un derecho de la Constitución de los Estados Unidos a nuestro poder alabar. Por esa razón fue que se fundó los Estados Unidos. Se fundó para poder proteger y de peregrinos huyendo la persecución de la fe y fue fundado en valores cristianos. Así que le digo a los pastores, ya es hora de que abramos nuestras iglesias. Vamos a abrir nuestras iglesias. Tomen sus precauciones, tengan un distanciamiento social, pero confiemos también de que la curva, según las noticias, etcétera, ya pasamos esa curva inicial. Vamos directamente, los que no le tienen miedo a la muerte somos nosotros. Vamos a ser valientes y vamos a adorar al Señor porque Él es digno de adorar. Me enteré en social media que la iglesia de Wanda Rolón está abriendo ya. Sí. Y esa mujer siempre ha sido tan valiente y yo te digo, yo no soy realmente de la misma línea teológica de ella, pero te voy a decir una cosa, yo la admiro y la admiro porque ella siempre va a la vanguardia confiando en el Señor Jesús. Así que quiero que otros sigan el ejemplo de Cristo, no tengan miedo, abran sus iglesias. ¿Sabes qué? Que las clínicas de aborto están abiertas. Yo llamé a una clínica de aborto y ¿tú sabes lo que me dijo? Que estaban llenos por el mes entero. Wow. Y que estaban haciendo 10 abortos al día. My God. ¿Ok? Wow. Una clínica de aborto.
Ellos ¿ok? nunca cerraron. Ellos nunca cerraron. Nuestra gobernadora nunca tomó una decisión firme en cuanto a eso. Y quiero dejarlo de forma personal, no de nuestro ministerio toda la vida, de forma personal, quiero decirlo hoy mismo, que yo 100% creo que el único partido, los únicos candidatos a los que podemos confiar son los del Proyecto Dignidad. Lo dije hoy. ¿Ok? Me he tomado todo este Amén. tiempo. Yo me uno personalmente a esa expresión. Yo también. Exacto. Yo también. Yo no creo que ninguno de los que están ahora mismito son pro vida, son pro familia, son alcahuetes de las agendas LGBT y de las abortistas. Así que yo quiero que todos lo son porque no se levantan por la vida. Y nuevamente saco siempre a Naida Venegas Brown, a Johnny Méndez, hay 2 o 3, ¿verdad?, que se levantan por la vida. Pero vamos a hacerlos rotundos. Los otros son todos pro abortos y alcahuetes de eso, de esas ideologías. Una pregunta. Sí, Yo escuché bien. 10 abortos diarios. En una de las clínicas. En una clínica aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, Eso en es- una. Estamos hablando de cuántos abortos en un mes. 200 abortos. En una clínica. Pero 300. claro, los números de ellos. A 10 diarios son 30 días. Y abren los 300 sábados. abortos. Y Una abren los clínica, nada sábados. Se nos ha muerto de COVID 100 y pico. Y hemos parado el país por 100 y pico que hemos perdido, lamentable. Pero se han ido 300 vidas en clínicas de aborto. Exacto. En una clínica. En una clínica nada más. No, pero ella Son me siete. dice Una de tantas, 7. de una serie. Y mira, esto fue lo que me dijo la que trabaja en esa clínica de aborto en Carolina, la única en Carolina. Me dijo, porque solamente estamos haciendo 10 abortos al día por el COVID. Solamente. Porque es solamente por la emergencia del COVID, solamente estamos haciendo 10 abortos al O día. sea que son más. Fuera del Usualmente COVID son más. mucho más. Sí, que la lista Así de que espera. cuando el Departamento de Salud te dé esos números, ay, que hay 1,000 abortos, 2,000, 3,000, sabes que son una mentira. Es una mentira. Ellos hacen una cantidad innumerable de abortos y nunca en sus números cuentan los abortos químicos, tampoco los abortos pasados el 3er trimestre, no los cuentan ninguno porque los ponen como parto temprano, aunque matan al bebé primero antes de sacarlo. ¿Ok? Así que nada, no quiero tomar todo mi tiempo en eso porque quiero hablarle ahora mismo a esa persona que ha tenido un aborto en el pasado. Quiero que sepas que así como en Nueva Vida se habla de que nosotros defendemos a la primera víctima del aborto, que es el niño que está en el vientre, el niño por nacer, tenemos una segunda víctima muchas veces, que es una mujer que ha sido engañada por un plan del demonio mismo, para que ella crea que su única salida a este embarazo sorpresa es exterminar la vida de su hijo. Y que tiene gobiernos que lo avalan. Y tienen doctores que su trabajo es defender y proteger la vida, pero en vez de defenderla y protegerla, la exterminan. Quiero que sepas, mamá, porque eres mamá, inclusive si nunca lograste tener hijos, eres mamá. Y ese bebé abrió sus ojos y vio la cara de nuestro querido, precioso Salvador. Y ese bebé está vivo. Y hay forma para tú poder verlo otra vez. Y es por medio de la sangre de Cristo. No hay otra forma de que tú puedas ver a tu bebé. Oye, Daisy, disculpa que te interrumpa, pero dijiste algo al principio que me conmovió, porque no lo hablamos mucho, y es la mamá que es presionada, porque no todas van allí, quiero hacerlo. No, es que la pusieron entre la espada y la pared, y si es una menor más, o lo haces o lo haces. De eso no se habla mucho, y esa persona que está obligando a la otra es culpable. También es culpable, pero ¿sabes qué? Muchas de ellas también se arrepienten. Tengo una que su mamá, cuando ella finalmente procesó su aborto después de muchos años, que finalmente, ¿verdad? Pasó por nuestro estudio bíblico de Camino a Sanar. Y después de 20 y pico de años de su aborto, que finalmente logra, ¿verdad?, sanar esa herida, ella va y habla con su mamá acerca del que ella va a estar compartiendo su historia y su testimonio de gracia y perdón. Y su mamá dijo,
ella dijo, la mamá le dijo, pero tú quieres hablar de eso después de tantos años. Y ella le dije, yo quiero hablar de mis hijos, porque son mis hijos, mamá. Y ella le dijo, y eran mis primeros nietos. Wow. Y yo he ido a confesar esto Wow. todos los domingos al sacerdote, todos los domingos de mi vida. Estamos hablando de 20 y pico de años, ella confesando que ella ayudó a su hija a abortar. La sanación de su hija ahora fue a la mamá. ¿Ok? Qué bien. Así que a ti que obligaste a tu hija a abortar o a tu hijo a presionar a una novia a abortar, hay perdón Amén. en Cristo Jesús. Hay misericordia en Cristo Jesús. Quiero hablarte a ti, quiero que tú entiendas que es nuestro trabajo creer. Primero que nada, es darle tu vida a Cristo. No se trata de ir a la iglesia todos los domingos, ¿ok? Porque si yo me siento en el garaje de mi carro, ¿verdad? Y me siento ahí todos los días, eso no me hace carro, ¿ok? So, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes servir, eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es tú poner tu fe y tu confianza en el sacrificio que hizo Jesucristo en el Calvario, que tú sabes que tú eres pecador, tú tienes que aceptar que tú eres pecador, que lo que has hecho en tu vida es pecado, que continuamente pecamos en nuestra mente, en todo lo que hacemos, pero que Cristo es suficiente y que su sacrificio es más que suficiente para nosotros ser salvos y ser perdonados, porque Él tomó nuestro lugar en esa cruz, nuestro castigo en esa cruz, nuestra deuda delante de Dios Padre en esa cruz. Y si tú lo aceptas hoy y tú oras para que Él venga a tu corazón, no importa de qué religión tú seas, no importa si eres católico, no importa si tú eres, no importa de dónde tú eres, evangélico, bautista, como te quieras llamar, si tú no has orado para aceptar a Cristo como tu Salvador, esto que voy a hablar hoy, este regalo y este milagro no te pertenecen. Muchos dicen, todos somos hijos de Dios, pero todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira. Eso es una mentira y tenemos que hablar claro, porque la Biblia en el libro de Juan dice, todo aquel que creyó en Él, ¿ok? Y que, perdonen un segundo que el inglés ya llegó otra vez. Mi segundo idioma es inglés y hablo mucho inglés. Todo aquel que creyó en su nombre ganó el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si tú no le has dado tu vida a Cristo, tú no eres hijo de Dios. Eres creación maravillosa y divina de Dios, pero no eres hijo de Dios. Y aquellos que no son hijos de Dios no heredarán el reino de los cielos. Ahora bien, ahora mismo tú puedes aceptar a Cristo. Simplemente dile que eres pecador. Señor, yo acepto que soy pecador y que todos los días peco, Señor, y que yo solo no puedo llegar a la santidad que tú esperas de nosotros, pero yo confío, Señor, y te pido perdón y te pido que tú pongas en mí los méritos de Cristo Jesús, que su sangre derramada haya sido sobre mí, Señor, que yo acepto el día de hoy a Jesucristo y te entrego todo mi corazón y voy a vivir para ti, Jesús, el resto de mis días, Señor. Así que si tú oraste eso ahora mismo, entonces tú eres salvo en el nombre de Jesús. Y si tú has tenido un aborto en el pasado o cualquier tipo de pecado que tú piensas que es imperdonable, eso es una mentira, porque la sangre de mi Salvador es más que suficiente para perdonar todos los pecados, hasta los que la sociedad continúa condenando. Dios los perdona. Así que nosotros vamos a abrir las líneas y voy a seguir hablando mientras, verás, se hablen. Pueden empezar a llamar y cuéntame qué tú piensas de ese perdón. Puedes confesar tus pecados con nosotros. ¿Sabes que cuando confesamos nuestros pecados hay libertad? Amén. Hay libertad. Y somos hermanos, todos somos pecadores. Aquí todos hemos pecado. ¿Y sabes por qué estamos en Cristo? Porque necesitábamos ese perdón. Y estamos aquí para ti. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. El ejemplo lo trajiste de la mamá. Estuvo cargando 20 y pico de años con esa culpa. Cuando ya Dios los había perdonado, no hay por qué cargar con algo que Dios ya cargó.
Exacto. Bueno, y la línea telefónica está disponible, 787-993-9700, el teléfono está disponible a esta hora de la mañana. Y si quieres llamar de manera anónima, pues también, 787-993-9700 en ruta. Adelante, buen día. Tan lindos, buenos días, les hablo desde Miami. Muy Qué bueno. buenos Hola. días. Bueno, yo llegué a ustedes en la pandemia, yo ya tengo 66 años, conocí al Señor hace 23 años, tengo 66 años y quiero decirle a esas mujeres que están escuchando que Dios sí nos perdona. Yo viví con esa carga porque no solamente tuve un aborto, tuve 9 y el primero fue a los 14 años. Wow. Y para mí fue bien duro. Después cuando me casé yo quería tener hijos y hice todo para tener hijos, todo lo que había que hacer en mi país, Colombia. Pero no pude tener hijos. No, o sea, Dios no me regaló un hijo, Dios no me lo dio, pero no, y yo sentía que Él me había castigado, porque veía como mis otras amigas que abortaron tenían hijos, y yo decía, Señor, tú me castigaste, yo merezco ese castigo. Pero cuando ya llegué definitivamente a los brazos del Señor, fui restaurada, entendí con una consejera como tú, que yo soy, que me podías perdonar, y entendí que si no tuve un hijo fue porque tú no me lo quisiste dar, pero no porque me castigaste. Exacto. Aleluya. Y estoy restaurada. Le doy gracias a Dios por poder decir esto y lo que tú estabas hablando. En un encuentro de mujeres de mi iglesia, yo dije, Señor, yo voy a hablar de esto, porque las que en los encuentros de nosotras no son mujeres especializadas, son mujeres que hemos pasado por todo esto, que hemos sido maltratadas, que hemos sido abusadas, y hoy en día puedo decir que estoy restaurada, que Dios me levantó y que soy una hija de Dios. Qué bueno. Ay, Gracias que- por estar acá en Nueva y que Vida. Dios me levantó y que me restauró y que todo eso ya quedó atrás. Aleluya. Claro que sí. Y te digo una cosa, hermana en Cristo, gracias por llamar y contar tu testimonio para que otras mujeres se animen a llamar. Quiero que sepas que sí eres madre y Dios te dio 9 y están con Él y lo está criando el mejor padre del mundo. Aleluya. Yes. Y están con Él, así que quiero que sepas que sí eres madre de 9 bellos tesoros que están con Cristo. Vamos a meditar en este versículo en Miqueas 7:18 al 19 que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Wow. Aleluya. ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos pecados? Todos. Nuestros pecados. Hermanos, vamos a decirle al enemigo no. Vamos a decirle a nuestra carne y nuestras emociones que nos, ¿verdad? No, van en contra de nosotros. No, en el nombre de Jesús, Dios dijo que Él echará a las profundidades del mar todos mis pecados cuando yo pongo mi fe en Él. Aleluya. Tenemos que confiar, y cuando empecemos a vivir en esa paz, ¿sabes lo que tú le estás dando a Dios? Por lo que Él pagó. Cuando tú no vives en libertad, tú le estás robando al Señor por lo que Él pagó. Porque Él pagó para darte libertad y perdón. Él pagó para que tú seas libre. Y cuando tú vives en esa libertad y estás satisfecho en esa gracia, adivina qué, que le estás dando gloria al nombre de Dios. Le estás dando gloria al sacrificio de Cristo Jesús. Te doy permiso a que vivas en paz. Te doy permiso porque eso glorifica al Señor. Aleluya. Adelante, buen día. Sí, buen día. Pues a la edad de 21 años, yo tuve un aborto. El mismo doctor lo considera, no sé, me habló como si fuera mixto porque ya yo tenía sangre. Pero fue bien difícil porque al año y medio yo quedé embarazada de mi primera nena. Y me dicen que la nena viene con síndrome Down, que si la quería abortar. Y fue tan traumático ese aborto para mí que mi respuesta para el ginecólogo fue
que así viniera ella sin manos y piernas, era mi bebé. Y la tuve sumamente sana. Hoy en día es una chica que está a punto de graduarse de química. Así Wow, que qué bueno. Wow. yo entiendo que si Dios no hubiera llegado a mi vida, yo no tendría los 4 hermosos hijos que tengo. Wow. Y no hubiera entendido que independientemente de la decisión que yo tomé por ignorancia, por miedo, por las 1000 justificaciones que le puedo dar, yo no hubiera tenido el privilegio de sentirme perdonada, amada. Y he tenido la oportunidad de hablar con las diferentes jóvenes cuando estuve en la universidad y exponerles lo que yo viví. Y cada caso es un mundo, pero el tener tu hijo en tus manos es un regalo tan hermoso. Aleluya. No hay cómo describirlo. Y yo sé que, ¿verdad? Mi bebé tuviera ahora 19 años, pero está mejor que nosotros porque está en el cielo y que tengo la certeza, un día lo veré, pero Dios me ha regalado en estos años de maestra jóvenes que yo he podido trabajar con ellos y que uno de ellos me dijo, tú eres como mi mamá. Así que Dios ha sido más que bueno conmigo, Aleluya. más que bueno. Muy bien. Ay, Qué bello. hermana, qué bendición este testimonio. Quiero que sepas nuevamente que tú eres totalmente perdonada porque tú le sirves a Dios y tú le perteneces a Cristo. Porque Él dice que Él nos transfirió de las tinieblas al reino de la luz. Así Y es. ahora todas sus promesas te pertenecen porque la sangre de Cristo pagó por eso. Así que tú eres santa e inmaculada, dice la palabra de Dios, ¿ok? A veces estamos como inmaculada, oh my goodness, yes. Es el poder de la sangre. Aleluya, es la sangre, es los méritos de Cristo. Y tu Exacto. hijo o hija están en la presencia de Dios y los volverás a ver. Y tu hijo no tiene nada en contra tuya. Su corazón es paz y amor. Y te apuesto que nuestro querido Padre Celestial le está hablando de qué buena maestra eres y cuánto Él te ama y cómo tú eres su hija. Así que quiero que sepas que eres perdonada y que te reunirás con tu hijo nuevamente, mi amor. Y sabes que me puedes llamar. Mi teléfono es el 787-690-1135 para hablar un poquito más, mi amor, y dejarte saber sin duda alguna de que tú eres redimida y tu hijo es nuevo y está con Cristo. Amén. Precioso Hermoso. segmento esta mañana con Demasiado, Daisy demasiado. Giles de toda la vida. Sí, señor. Daisy, ¿cómo las chicas pueden hacer contacto con el ministerio Toda la Vida? Mira, pueden ir a Toda la Vida PR en Facebook, Instagram, Twitter. Pueden llamarme al 787-690-1135, 787-690-1135. Me puedes mandar un mensaje por WhatsApp. Y estamos aquí. Quiero que sepas que hay perdón no solo para las chicas, pero para los caballeros que me están escuchando, los abuelos y abuelas. Recuerda que lo que perdieron fue un hijo. Y cuando uno pierde un hijo, uno tiene que procesar esa pérdida. Nosotros te ayudamos a procesar tu pérdida, amor, porque Dios te ama. Qué lindo, hermoso. Gracias, Daisy. Un abrazo. Bendiciones. A Bellísimo ustedes, este gracias. segmento de esta mañana. En ruta a Puerto Rico, buenos días.